y rápidamente con unas diapositivas en apoyatura a la palabra, porque este es un tema que hay que prestarle un poquito de atención, ¿no? Es algo que, digamos, que si bien es viejo, porque no es un tema nuevo, los daños punitivos tienen una antigüedad milenaria más o menos, pero para nosotros, para nuestra especialidad, para este ámbito del derecho del trabajo, viene nuevo, ¿no es cierto? A pesar de que uno viene trabajando en lo personal y otros autores en la misma línea que yo, venimos trabajando sobre esta temática hace varios años. Lo que pasa es que, bueno, no ha ido teniendo tanta repercusión, pero ahora sí, inclusive hay fallos ya, inclusive ahora en agosto salió un fallo sobre esta temática. Pero bueno, te voy introduciendo en esto, ¿no? No sé si lo voy a compartir, pero creo que tenía, a ver, ¿ahí se ve? Perfecto. Muy bien, Gustavo, que me está diciendo que sí. Bueno, primero, ¿qué te quiero hacer entender? Antes que explicarte lo que es esta sanción punitiva y su posible aplicación en el ámbito de la siniestralidad laboral, te quiero dar algunos ejemplos donde vamos a ver estas inconductas merecedoras, a mi criterio, de una sanción ejemplar. Entonces, como para que vayamos calentando motores. Por ejemplo, este caso es un caso de hace muchos años, que obviamente no se pidieron daños punitivos, pero vamos a analizar la conducta. Estos casos que yo les traigo no han aplicado daños punitivos porque no lo han solicitado, pero son conductas que vamos a rescatar, ¿no es cierto?, como conductas que tienen un plus, ¿no? Que van un poquito más allá del incumplimiento, hay como una desidia. Fíjate, este caso es un caso de un muchacho de 18 años, cadete de una farmacia, que cuando va llevando los remedios, tiene un accidente de tránsito, es colisionado por un vehículo, se lastima la pierna. Es atendido por la aseguradora de riesgo del trabajo, porque obviamente está registrado, el empleador hace la denuncia, lo van atendiendo. Lo atienden casi prácticamente un año. Diagnóstico, tendinitis, pata de ganso, hielito y antiinflamatorio. La pierna, lejos de mejorar, se va empeorando, hasta que llega un momento en donde el trabajo lo despiden porque no puede seguir manejando la motito. Tiene un problema en la pierna que va desmejorando. La RT siempre con el mismo diagnóstico. Cuando termina la relación laboral con su empleador, va urgente entonces a hacerse atender en el hospital por esta circunstancia, por esta afección, porque realmente la pierna sigue mal, y allí le dicen el verdadero diagnóstico, que en realidad está cursando un cáncer de hueso, un osteosarcoma. Es decir, que todo este tiempo del desmejoramiento de la pierna, en realidad lo que se iba era desarrollando ese tumor, a un punto que cuando logra saber este verdadero diagnóstico, ya tenía metástasis pulmonar, por lo tanto sobrevivió un año más y falleció. La aseguradora de riesgo del trabajo nunca percató esta circunstancia, a pesar de que a simple vista se veía el tumor, ¿no? Es decir, siempre se lo atendió durante todo este tiempo, de los 9, 10 meses, casi el año, con un diagnóstico equivocado, sin hacerle advertir al trabajador de la real afección que tenía y en todo caso derivación a la obra social, ¿no? Para que fuera atendido si esto obviamente era inculpable. Es decir, hay una mala praxis, una desidia absoluta respecto de la salud de este trabajador. Fíjate otro caso que te traigo, que es de agosto de este año, sí, 2020 bien digo, y allí, si te fijas, otro trabajador que en un accidente in itinere también se ve perjudicado en la salud, sigue todos los lineamientos que la aseguradora de riesgo del trabajo le indica, es decir, en cuanto a tratamiento, en cuanto a los prestadores que lo van atendiendo, lo operan en 12 oportunidades, hay una total desinteligencia en los tratamientos médicos y en las soluciones que le van proponiendo, el hombre lejos de mejorarse va desmejorando a un punto tal que llegó ya a 5 años de tratamiento y se le produjo un acortamiento de la pierna por encima de los 3 centímetros. La Cámara Nacional condena, ¿no es cierto?, a la aseguradora de riesgo del trabajo a todos los que intervinieron en esta cadena, incluido el empleador, por toda una desinteligencia del trabajador sometido a los tratamientos y a las disposiciones de la aseguradora de riesgo del trabajo en materia de salud. Fíjate este otro caso, Acosta, acá el cirujano que le ha contratado la aseguradora de riesgo del trabajo para solucionar la situación de la trabajadora, no obstante, la opera, no obstante de que advierte la trabajadora que no sigue bien, que sigue con dolores, él omite realizar cualquier tipo de placa o estudio auxiliar que pueda establecer cuál es la situación
de la fractura para saber cuál ha sido realmente la evolución postquirúrgica, no lo hace, termina, ¿no es cierto?, solucionando su situación por otro equipo médico y obviamente consolidándose una incapacidad mayor a la que hubiera tenido de haberse tratado correctamente la quebradura, la fractura. Otro caso, Guerrero, por ejemplo, este caso, esta trabajadora, inclusive mamá y único sostén de una hija con discapacidad, se encuentra que consigue que 2 dictámenes de comisiones médicas conminen al asegurado de riesgo del trabajo a que dé las prestaciones satisfactorias y que contrate a un especialista, porque ella necesita un especialista para el tratamiento de su salud. A pesar de estos 2 dictámenes favorables, es decir, fíjate vos, la comisión médica está dando a favor de la trabajadora y culminando al asegurado de riesgo del trabajo, no lo logra, tiene que tratar de solucionarse el tema con otros efectores, y bueno, obviamente también generando un mayor grado de incapacidad, una desatención de la salud de la trabajadora. Este otro caso, un caso muy interesante, es un caso de un accidente un accidente de trayecto, en realidad, un accidente de trayecto. Este trabajador, cuando vuelve de su trabajo, es sorprendido por unos delincuentes que lo asaltan, y bueno, recibe impactos de bala. Es tan traumático el hecho que ha sufrido que realmente tiene un problema de salud mental muy grave, al punto tal que tuvo que ser internado, pero la aseguradora de riesgo del trabajo le da el alta intempestivamente. Si bien le pone que con urgente se trate por consultorio externo, esa consulta por consultorio externo termina siendo un desastre porque llegan las vacaciones de enero, digamos, el médico tratante se va de vacaciones, el médico dado por la aseguradora de riesgo del trabajo se va de vacaciones, no tienen claro cuál es el que lo sigue el tratamiento se discontinúa, y este hombre termina suicidándose, sumido en una gran depresión, con alucinaciones visuales y auditivas, creyendo todo el tiempo que era atacado nuevamente, se defendía, y en eso que defenderse causaba daño para sí y para su persona. En un momento dado, inclusive en una de las únicas entrevistas que logra tener con el psiquiatra reemplazante, dice justamente que en algún momento de desesperación ha tomado toda la medicación junta. Bueno, en definitiva se termina suicidando. La Cámara condena por la muerte, el pago de la prestación por muerte, porque considera que la muerte tiene vinculación obviamente con el accidente en función de la mala atención médica recibida por parte de la aseguradora de riesgo del trabajo. Si te fijas, todos estos casos tienen en común, ¿no es cierto?, una desidia, un total desinterés de la salud del trabajador o de la trabajadora, que han llevado a que el accidente en sí causó menos problemas que el tratamiento que le dio la aseguradora de riesgo del trabajo a ese accidente y a esa contingencia. Entonces ahí te das cuenta que hay un plus de comportamiento que no es reparado por la ley de riesgo del trabajo, porque la ley de riesgo del trabajo solamente le reparó a estas personas, digamos, las incapacidades o la prestación por muerte establecida por la ley de riesgo, pero nada dice sobre esta inconducta que se produce y que generó mayores daños que lo que el mismo accidente había ocasionado. Esto implica, ¿no es cierto?, y en eso te propongo esta visión holística de la siniestralidad laboral. ¿Por qué hablo de esta visión holística de la siniestralidad laboral? Porque la persona humana que trabaja es un trabajador, y esa persona humana que trabaja y se enferma o se accidenta es un paciente. Y cuando este paciente trabajador tiene una dolencia que se declara definitiva e incapacitante en el ámbito del trabajo, nos encontramos con una persona con discapacidad. A lo que yo te agrego también que además es un consumidor equiparado de las prestaciones de salud. Fíjate que cuando hablamos de la ley de riesgo del trabajo hay un compás binario entre lo que es la prevención y las prestaciones. En especies indinerarias, es decir, las aseguradoras de riesgo del trabajo bailan en este compás binario y además tienen una multifunción. ¿Por qué? Porque tienen que atender a este trabajador en su totalidad, cuerpo, espíritu y circunstancias personales y socioambientales, por lo tanto, implica que la aseguradora de riesgo del trabajo debe atender necesidades mucho más allá de la contingencia y que afecta la integridad psicofísica del trabajador mucho más allá. ¿Por qué? Porque el trabajador es cuerpo, espíritu, circunstancias personales y socioambientales, es decir, hay una multifunción de la aseguradora de riesgo del trabajo. Y así entonces, en esta visión holística, donde la persona humana que trabaja, que se enferma, es un paciente, es un accidentado, evidentemente nos encontramos con la ley del paciente aplicable, con la ley de las personas con discapacidad,
con la ley de salud mental, como en el caso que te comenté de este muchacho que termina suicidándose, y en este caso, y lo que te traigo, ¿no es cierto?, como aporte, es que también se aplica la ley de defensa del consumidor, porque el trabajador es un trabajador enfermo o accidentado, es un consumidor equiparado de las prestaciones de salud. Pero voy a partirte de un dato que te va a ayudar muchísimo para entender todavía un poco más. Fíjate que la ley del paciente dice claramente que en el artículo 2 que él o los profesionales de salud, o él o los agentes de salud, cualquier efector de que se trate, están obligados frente al paciente, ¿no? Entonces ahí nos encontramos perfectamente con este binomio de trabajador-paciente y prestador de salud y aseguradora de riesgo del trabajo. Y fíjate que esto de hablar de que el trabajador es un consumidor equiparado no es cualquier cosa, porque fíjate que el usuario consumidor tiene un anclaje constitucional. Es decir, que es una norma de peso, digamos, todo este vulnerable jurídico del mundo civil y comercial tiene un peso importante. Está también en la Constitución. Y en la Ley de Defensa del Consumidor, tanto el artículo 1 como el 1092, que son gemelares, porque vas a encontrarte que el Código Civil y Comercial tiene algunos artículos bastante similares a la Ley de Defensa del Consumidor, por el hecho que, como vos decís, y lo digo esto entre paréntesis, el Código Civil y Comercial tomó de los otros sistemas el ABC de ellos y luego remitió, obviamente, a cada norma especial. Por eso te encontrás en la parte de los contratos de consumo muchas normas que están copiadas de la Ley de Defensa del Consumidor sin que invalide estas, sino que, bueno, han quedado gemelares. Entonces, por eso te digo que artículo 1 o 1092 del Código Civil y Comercial dicen claramente que la relación de consumo es un vínculo jurídico entre proveedor y consumidor. Y en la primera parte del artículo 1092 y el primero de la Ley de Defensa del Consumidor, dice que se considera consumidor o usuario, fíjate, a toda persona física o jurídica que adquiera o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social,